Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y dramas del mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en lo que tenemos preparado hoy. Porque du copyright déjenme decirles, hoy vamos a hablar de uno de los temas que se les apasiona, que comentarios y preguntas genera en todas nuestras redes Kerem Bürsin y Hande Rafael. Los su copyright llevan tiempo separados, pero su historia sigue generando titulares, sigue despertando la curiosidad de todos nosotros. Y hoy, vamos a intentar desentrar más menos un poco vamos a analizar las declaraciones, las indirectas, los gestos y sobre todo, ese halo de misterio que rodea su ruptura, y lo que ha venido después copyright ese. Porque aunque ellos hayan seguido adelante con sus vidas, hay algo que nos dice que esta historia aún no completamente escrita. Vamos a hablar del dolor que según se rumorea, ha sentido Kerem tras la separación superíndice 3N. Vamos a analizar sus entrevistas, sus proyectos y superíndice 3 ha afrontado este nuevo capítulo de su vida. Y también copyright por supuesto vamos a intentar llegar a la verdad impactante, esa verdad que todos estamos buscando y que a veces se esconde detrás de las apariencias, de las fotos en las alfombras rojas y de las sonrisas perfectas. Pero antes de que empecemos con todo el salseo, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi a diario con las últimas noticias, los mejores chismes y análisis profundos de sus estrellas turcas favoritas. Así que, ya lo saben, no se queden fuera de la conversación superíndice 3N. Ahora vamos al meollo del asunto. Bien, hablemos de Kerem. Desde el final de Senu con diéresis al Cap, Love is in the air, la serie que lo catapultó superíndice 3 a la fama mundial junto a Hande Rafael, su carrera ha tomado un rumbo interesante. Lo hemos visto involucrado en proyectos ambiciosos, tanto en Turquía como fuera, demostrando su talento y su versatilidad como actor. Pero, superíndice 3 ha estado su corazón superíndice 3N. Superíndice 3 ha lidiado con el fin de una relación superíndice 3N tan mediática y apasionada como la que tuvo con Hande. Es innegable que la pareja formó superíndice 3 parte de un fenus superíndice 3 menos global. Su química en pantalla era innegable, y esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real, enamorando a millones de fans en todo el mundo. Se convirtieron en una de las parejas queridas y admiradas del panorama actual. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus gestos hundidos, todo era celebrado y compartido hasta la saciedad en las redes sociales. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno que todos queríamos creer que existía. Pero como suele suceder, la magia no duró superíndice 3 para siempre. Y de repente sin previo aviso comenzaron a surgir rumores de crisis. Rumores que al principio muchos se negaban a creer. Pero la realidad, tarde o temprano, terminó superíndice 3 imponió copyright 2. Kerem y Hande han terminado su relación superíndice 3N. El castillo de arena se ha derrumbado. La noticia, como era de esperar, causó superíndice 3 un autocopyrightico terremoto en el mundo del espectáculo turco. Los fans estaban devastados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y, por supuesto, de especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura. ¿Copyright ha pasado? ¿Por qué copyright han decidido tomar caminos separados? Era la pregunta del Miyu superíndice 3N, una pregunta que resonaba en cada rinku superíndice 3N del fandom, alimentando debates interminables y teorías conspirativas de lo variopintas. Ni Kerem ni Hande dieron muchos detalles sobre el final de su relación superíndice 3N. Ambos se mostraron muy discretos y respetuosos el uno con el otro, evitando alimentar el morbo y el sensacionalismo. Mantuvieron la compostura, intentando proteger su privacidad en medio del torbellino mediático. Sin embargo, en algunas entrevistas, Kerem ha dejado entrever ciertos sentimientos, ciertas emociones que nos permiten intuir el dolor que pudo haber sentido tras la ruptura. Sus palabras, aunque cuidadosamente elegidas, dejaban entrever una sombra de melancolía, una sensación superíndice 3N de copyright dida que resonaba con aquellos que han seguido su historia de amor desde el principio. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Kerem habló superíndice 3 sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones.
Dijo que para Ucondiéresis Copyright, L es fundamental ser autocopyrightico con la persona que ama y que espera lo mismo a cambio. Muchos interpretaron estas palabras como una indirecta a Ande, sugiriendo que tal vez no había sido del todo honesta con Ucondiéresis Copyright L durante su relación superíndice 3N. Uy. Acu huele a drama. ¿Abru secretos inconfesables de True S de esas sonrisas perfectas? También copyright N en otra ocasión superíndice 3N, querem hablu superíndice 3 sobre la dificultad de mantener una relación superíndice 3N en el ojo público. Dijo que la presión superíndice 3N medio urtica, las expectativas de los fans y la constante vigilancia de los paparazzi pueden llegar a ser muy asfixiantes y afectar negativamente a la pareja. ¿Podría haber sido esta la razón superíndice 3N principal de su ruptura con Ande? Es una posibilidad. Imaginen la escena, dos Ju superíndice 3 venes enamorados, rodeados de CU, maras y flashes las 24 horas del día, sin un respiro, sin un momento de intimidad real. Para volverse loco. Pero Moon se halló de las posibles causas de la ruptura, lo que realmente nos interesa es saber CU superíndice 3 mo ha afrontado querem este proceso. Y AQ es donde entra en juego su actitud positiva, su profesionalidad y su capacidad para seguir adelante a pesar de las adversidades. Querem, a pesar de todo, ha demostrado ser un verdadero caballero, un ejemplo de resiliencia y madurez. Querem ha demostrado ser un hombre fuerte y resiliente. Se ha enfocado en su trabajo, ha aceptado nuevos desafíos y ha seguido creciendo como actor. Lo hemos visto en películas, en series y en proyectos publicitarios, siempre con una sonrisa en el rostro y una actitud impecable. Ha diversificado su carrera, explorando nuevos copyright neros y colaborando con diferentes talentos. Un verdadero camaleu superíndice 3N. Pero de True S de esa imagen de fortaleza, ¿se esconde un corazón superíndice 3N roto? ¿Ha logrado querem superar por completo su relación superíndice 3N con Ande? Es difícil saberlo con certeza. Pero si nos fijamos en sus gestos, en sus miradas y en sus silencios, podemos intuir que aún hay algo, que aún queda una cicatriz que no ha terminado de sanar. A veces, una mirada perdida, una sonrisa forzada o un suspiro inoportuno revelan más que 1000 palabras. Los detalles importan, mi gente. Y es que, seamos sinceros, olvidar a alguien a quien has amado profundamente no es fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo, mucha paciencia. Y Moon aún cuando esa persona sigue presente en tu vida, aunque sea de forma indirecta, atrabu copyright S de las redes sociales, de los medios de comunicación superíndice 3N y de los recuerdos compartidos. Es como intentar quitar una mancha de aceite, siempre queda un rastro. Por supuesto, Ande también copyright N ha seguido adelante con su vida. La hemos visto feliz, radiante y enamorada de su actual pareja, el también copyright N actor Akan Saban. Parece que ha encontrado la estabilidad emocional que tanto buscaba y que ha dejado a True S su relación superíndice 3N con Querem. Cupido ha vuelto a flecharla, y esta vez parece que va en serio. Pero volviendo a Querem, hay quienes dicen que aún no ha encontrado a la persona adecuada, que aún no ha podido llenar el vacuo que dejó superíndice 3 Ande en su corazón más menos N. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero ninguna de esas relaciones ha llegado a consolidarse. ¿Serú que aún la tiene presente? ¿Serú que la sombra de Ande es demasiado grande para cualquier otra mujer? ¿Serú que es tú, esperando en secreto una segunda oportunidad? El misterio se cierne sobre su vida amorosa. Es una pregunta que muchos se hacen y que probablemente solo el tiempo podrá responder. Pero lo que es cierto es que Querem sigue siendo un hombre muy atractivo, talentoso y exitoso, con un futuro prometedor por delante. Y que, tarde o temprano, encontrará a la persona que lo ame y lo valore por lo que es, tal como merece. El príncipe azul es tú por llegar, solo necesita un poco de paciencia. Ahora hablemos de esa verdad impactante que prometimos al principio del vídeo. ¿Le es la verdad de True S de la ruptura de Querem y Ande? ¿Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos? Rense para la bomba. Como ya hemos dicho, ambos han sido muy discretos al respecto y han evitado dar detalles sobre las razones de su separación superíndice 3N. Pero atrabu copyright S de fuentes cercanas a la pareja, de rumores y de especulaciones, hemos podido reconstruir una posible versión superíndice 3N de los hechos.
Atención superíndice 3N, que esto se pone interesante. Al parecer, la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande comenzó superíndice 3 a deteriorarse a medida que aumentaba la presión superíndice 3N medio, tica y las exigencias de sus respectivas carreras. Ambos estaban muy ocupados con sus proyectos, viajando constantemente y teniendo poco tiempo para dedicarse el uno al otro. La distancia física y emocional comenzó superíndice 3 a erosionar la base de su relación superíndice 3N. El trabajo a veces puede ser el peor enemigo del amor. Además parece que tenían diferentes visiones sobre el futuro de su relación superíndice 3N. Ande al parecer quiero avanzar pido, formalizar su relación superíndice 3N y tal vez incluso formar una familia. Kerem por su parte pareció enfocado en su carrera y menos dispuesto a asumir ese tipo de compromisos. El choque de prioridades. Ella, soñando con el vestido blanco y los new más menosos corriendo por el jardín. Él concentrado en conquistar Hollywood y convertirse en una estrella internacional. Esta diferencia de prioridades, sumada a la presión superíndice 3N medio tica y a la falta de tiempo, ha provocado tensiones y conflictos en la pareja, que finalmente terminaron desembocando en la ruptura. Las discusiones se hicieron frecuentes, los silencios largos y la chispa del amor comenzó superíndice 3 a apagarse. Una historia clásica de amor que se desvanece. Pero eso no es todo, mi gente. Hay Se rumorea que la madre de Ande, quien siempre ha sido muy cercana a la actriz, tenía ciertas reservas sobre Kerem. Al parecer, no lo consideraba lo suficientemente maduro y estable para su hija. Uy. Mamú sabe por vieja que por diablo. ¿Habrá tenido razón superíndice 3N? Por otro lado, también copyright N se dice que Kerem no se sentúa del todo CU superíndice 3 modo con la exposición superíndice 3N medio, tica que generaba la relación superíndice 3N con Ande. Él siempre ha sido reservado y discreto, mientras que Ande disfruta de la atención superíndice 3N y del glamour de la fama. Dos personalidades opuestas que chocan. Por último, algunos aseguran que la gota que colmó superíndice 3 el vaso fue una discusión superíndice 3N acalorada durante un viaje a Estados Unidos. Al parecer, Kerem y Ande tuvieron una fuerte pelea en un restaurante y decidieron poner fin a su relación superíndice 3N allí mismo. Un final abrupto y doloroso para una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Por supuesto, esta es solo una versión superíndice 3N de los hechos. La verdad absoluta probablemente solo la conocen Kerem y Ande. Pero lo que es cierto es que su relación superíndice 3N fue intensa, apasionada y a la vez muy complicada. Y que a pesar de que hayan tomado caminos separados, siempre quedaron un recuerdo de lo que vivieron juntos. Los recuerdos al final son lo único que nos queda. Ahora bien, hablemos de otro tema que ha generado mucha controversia, la supuesta competencia entre Kerem y Ande. Desde que terminaron su relación superíndice 3N, algunos medios de comunicación superíndice 3N han intentado enfrentar a ambos actores, comparando sus carreras, sus proyectos y sus logros. La prensa del corazón superíndice 3N siempre buscando el drama. Se ha dicho que Ande estuvo celosa de Lu con diéresis copyright cito de Kerem en Hollywood, que Kerem estuvo resentido con Ande por haber rehecho su vida tan rápido que ambos se evitan en los eventos públicos. En fin, todo tipo de rumores y especulaciones que en realidad no tienen ninguna base su superíndice 3 lida. Pura invención superíndice 3N para vender revistas. Lo cierto es que tanto Kerem como Ande han demostrado ser muy profesionales y respetuosos el uno con el otro. Nunca han hecho declaraciones negativas sobre su expareja y han evitado alimentar la polu copyright mica. Han mantenido la compostura, demostrando que son adultos maduros y que saben separar lo personal de lo profesional. En algunas ocasiones, han incluso intercambiado mensajes de apoyo y felicitaciones a Trabu Copyright S de las redes sociales, demostrando que a pesar de haber terminado su relación superíndice 3N, siguen manteniendo una buena relación superíndice 3N de amistad y respeto mutuo. Un ejemplo de civilidad y madurez. Y es que al fin y al cabo, ambos son actores talentosos y exitosos, con carreras brillantes por delante. No tienen necesidad de competir entre sí ni de alimentar rivalidades que no existen. Hay espacio para todos en el mundo del espectáculo.
Además de ese, ambos han dejado claro en varias ocasiones que enfocados en sus propios proyectos y que no tienen tiempo para dramas ni para rencillas del pasado. Priorizando el trabajo y el crecimiento personal. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor y desamor, de pasión superíndice 3N y desengao más menos o, de u con diéresis copyright cito y fracaso. Una historia que, como todas las historias de amor, tiene sus luces y sus sombras, sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza. Una historia que nos recuerda que el amor, a veces, puede ser efímero y que las relaciones, por muy perfectas que parezcan, pueden llegar a su fin. Y aunque su relación superíndice 3N haya terminado, siempre quedará el recuerdo de lo que vivieron juntos y el legado que dejaron en el mundo del espectáculo turco. Porque, seamos sinceros, Kerem y Hande siempre serán eda y cercan para muchos de nosotros. Y esa magia, esa química que tenuan en pantalla, será difícil de olvidar. Un romance que trascendió superíndice 3 la pantalla y que quedó superíndice 3 grabado en la memoria de millones de fans. Ahora que hemos llegado al final de este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado del dolor que, según se rumorea, ha sentido Kerem tras la separación superíndice 3N de Hande, analizando sus entrevistas, sus proyectos y CEU superíndice 3 ha afrontado este nuevo capítulo de su vida. También Copyright N hemos intentado llegar a la verdad impactante de Trurlese de su ruptura, basándonos en fuentes cercanas a la pareja, en rumores y en especulaciones. Y hemos desmentido la supuesta competencia entre Kerem y Hande, destacando su profesionalidad y su respeto mutuo. En definitiva, hemos intentado ofrecerles una visión superíndice 3N lo más completa y objetiva posible de esta historia que tanto les apasiona. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya resultado interesante. Nuestro objetivo es mantenerlos informados y entretenidos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ustedes son nuestra razón superíndice 3. N de ser. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem realmente sufrió superíndice 3 tras la ruptura con Hande? ¿Le creen que fue la verdadera razón superíndice 3N de su separación superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3N. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los queremos. Chao, chao. Y que viva el salseo turco.